Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast Tangente. Normalmente estas entrevistas las tenemos, como saben ustedes, los martes, pero bueno, nos adaptamos también a las circunstancias de nuestros invitados y aquí estamos el jueves teniendo la entrevista de la semana. Antes de presentar a nuestro entrevistado, les digo como siempre que le den al botón de suscribir, al botón de notificaciones en YouTube. Estamos como a 30 de llegar a 20.000. Vamos bien. También suscríbanse en las plataformas de podcast favoritas, las que tengan, y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT. Sin más dilación, le damos la bienvenida al actual ministro de Gobernación, pero es muchas cosas más, además del actual ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. ¿Cómo estamos? Aquí, con calor ya, se nota que ya empezó la época para ir a la playa y para ir a disfrutar, así que... Y calor en sentido estricto, no calor político que estás sintiendo ni nada parecido. Calor político es, digamos, es parte de la condición natural de este país, así que, más bien dicho, es el mismo, es calor, pero la diferencia está en los grados, que a veces llega a 45 y a veces se queda con 38. Hacemos una pequeña pausa para decirles que si tienen ustedes una reunión próximamente, Cocina y Más es una empresa de catering que para eventos sociales, académicos, corporativos, etcétera, y que si quieren ustedes hacer cotización pueden escribir al WhatsApp 59 23 91 98, 59 23 91 98, e incluso tienen un menú especial para Semana Santa. Échenle un vistazo, la verdad es que es buena comida, es comida de calidad y les va a encantar. Cocina y Más, 59 23 91 98. Te tomas las cosas con filosofía normalmente, ¿verdad? Digamos, y por tomarse las cosas con filosofía significa precisamente el entender de que uno está llamado a un compromiso y que ese compromiso significa maximizar los recursos y no angustiarse por los recursos que no se tienen, sí. Y es sí tomarlo con filosofía porque es tener claro un criterio. Un país como el nuestro, los problemas son muy grandes, sin la seguridad no digamos. Y un gobierno, tenemos 58 días, no, ya 59 días de haber tomado posesión. Yo creo que la claridad estratégica del presidente Bernardo Arévalo, a dónde queremos ir y lo que cada uno de nosotros tiene que hacer en esa claridad estratégica, nos permite precisamente saber hasta dónde podemos llegar, porque sabemos de antemano que resolver los problemas en casi 60 días es materialmente imposible, no digamos que es complicado en 4 años, y eso nos hace sentir, digamos, como Ministerio de Gobernación, con un entusiasmo y con una energía para poder maximizar los recursos que tenemos y lograr resolver algunos problemas que el país tiene en materia de seguridad. Y además te lo tomas con filosofía porque estudiaste filosofía, de alguna manera. Bueno, en ese sentido... Un sesgo de formación hay ahí también. Digamos... Sí, ¿en qué sentido? En que la filosofía te puede ayudar a abordar los problemas, te da herramientas conceptuales para entender la realidad y te da herramientas conceptuales para entenderte a ti mismo, supongo que también. Fundamentalmente porque, para ponerlo con una metáfora muy usada, te permite ver el bosque y no solo un árbol. Y eso, digamos, ya en términos personales, también te permite tener más, digámoslo, más tranquilidad en el sentido de estar más claro de dónde puedes llegar y dónde tienes que trabajar, lo que decía anteriormente. Ahora, efectivamente, hay un punto fundamental desde la perspectiva filosófica, si lo quieres ver de esa manera. No voy a hablar del tema teórico de seguridad, que eso lo voy a decir después. La filosofía y sobre todo quienes nos dedicamos a estas cosas, ya sea de manera explícita o implícita, tenemos una manera de entender la sociedad, una manera de entender las relaciones humanas en sociedad y obviamente de entender el ejercicio del poder y la política. En este sentido, sin usar un cliché o una etiqueta, porque hoy ya no se puede usar esas que antes se podían identificar si uno era de una posición, si no ideológica, al menos teórica. Hay un punto que yo sí estoy muy convencido y es que yo me considero en ese sentido popperiano
Y quiero explicarme, ya que me estás haciendo hablar de filosofía, voy a hablar de filosofía. ¿Por qué no? Karl Popper, algunos no conocerán a Karl Popper, un filósofo de origen austriaco que vivió en Inglaterra hasta sus últimos años de vida, muy famoso en el tema de estudiar la ciencia, pero... La metodología de la ciencia. Así es, el estudio de la ciencia y la metodología le permitió una cuestión que yo asumo como una tarea fundamental en todos los seres humanos. Y Karl Popper decía, el ser humano, tanto en lo teórico como en lo práctico, necesita conocimiento para poder hacer. O sea, yo necesito un conocimiento para poder hacer lo que hago, sea esto lo que sea, en este caso la posición de ministro, pero también todo lo que hacemos todos los seres humanos. Y dice Karl Popper, el punto es que usamos siempre conceptos, criterios, afirmamos cosas sobre lo que hacemos. Y cuando afirmamos esas cosas, creemos que lo que estamos diciendo es válido. Nadie va a hacer algo que considera de antemano inválido, si no, no lo haría. El punto, dice Karl Popper, es que todos cometemos errores, porque es connatural del ser humano. Que un ser humano diga yo no cometo errores, ya está cometiendo el primer error, que es la arrogancia más grande que alguien podría tener. El punto no es que cometamos o no errores, el punto es cómo afrontamos los errores. Y dice Karl Popper, hay varias formas de reconocer los errores. Uno, que yo lo descubra por mí mismo, que no es la mayoría de las veces. Dos, porque otro me indica que estoy cometiendo un error. Y tercero, que ese error yo lo vaya descubriendo conjuntamente con otros. El ideal de una democracia consiste en eso, en que el conocimiento se vaya construyendo colectivamente a través de ensayo y error. Me equivoco hoy, con otros me doy cuenta que me equivoco, me corrijo y continúo, y así voy a seguir con esa lógica. Ese es el tipo de filosofía que yo creo que es el que tenemos que desarrollar en un país como el nuestro, donde la arrogancia de muchos políticos, de muchas personas, es tal de que creen que no cometen errores y no están abiertos a la posibilidad de discutir sobre esos errores. Nuestro gobierno tiene una característica, porque muchos de los que somos parte de él somos técnicos, tenemos esa característica, y no es como por arrogancia, sino que es por una característica de precisamente ir descubriendo dónde pueden estar los errores e ir corrigiéndolos. Obviamente, en algún momento alguien nos va a decir que cometimos un error y vamos a querer argumentar de que no es así, pero lo valioso de la democracia, a lo que le llama Karl Popper una sociedad abierta, consiste en eso. Yo creo que en nuestro país por muchas décadas se ha construido más la visión de una sociedad cerrada, donde los actores de poder creen que por ser ellos de poder, decisión ellos y no tienen que explicarla. Y no solo eso, sino que por el hecho de tener el poder, eso les hace tener la verdad. ¿Cómo les molesta? Y es una cosa que uno ha sufrido en carnes propias. ¿Cómo les molesta que se arroje luz sobre ciertas cuestiones? Sobre que se hable abiertamente sobre estas prácticas, estas relaciones, estos pasados, ese tipo de cosas, ¿no? Porque ser cerrado significa no ser transparente. Entonces... ¿A qué año estudiaste? ¿Tú estudiaste en la USAC? Estudié en la Universidad de San Carlos. ¿En qué año? Yo en la universidad, salí de la universidad habiendo cerrado la licenciatura en filosofía en el 1988. O sea que te tocó una época complicada, difícil en la universidad. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Dónde está? Filosofía, USAC, los 80s. Me puedo imaginar que eso tiene fuertes connotaciones. Sí. En primer lugar, fue una época, digamos, como estudiante universitario no viví la época más violenta de la universidad. Que eso Justo fue más, entraste después. Después de los grandes acciones del Estado en contra de profesores, estudiantes desaparecidos, asesinados. Bajó mucho la tensión cuando yo entré a la universidad, pero existía esa desconfianza precisamente de si uno decía las cosas abiertas. Por eso es que cuando yo conocí el pensamiento de Popper me identifiqué mucho, porque tenías que tener mucho cuidado de afirmar las cosas. Uno aprende a decir las cosas de una manera matizándolas, y esto es lo que un sistema autoritario como el que teníamos en esa época. Por otro lado, también mi generación, que es una generación perdida en un cierto sentido, es aquella que empezó a construir la esperanza, pero que no pudo realizar la esperanza plenamente porque todavía teníamos ese temor de lo que había pasado en el pasado inmediato. El haber ido yo a estudiar fuera de Guatemala, que después fui a estudiar, terminar la licenciatura y a sacar el doctorado en Roma, en la Universidad Gregoriana de Roma,
Esto para mí fue como descubrir un mundo que nunca había imaginado que existía. Y era el mundo, aparte del mundo cultural, el mundo que Roma, te imaginarás, es una ciudad muy interesante en ese sentido, el mundo de un diálogo abierto. Estando en una universidad a cargo de los jesuitas, uno pudo haber pensado que era un poco más cerrada. No fui seminarista ni sacerdote, hago la aclaración, pero uno pensaría de que podía ser una universidad cerrada, y es totalmente lo contrario. Profesores de teología musulmanes que venían de Turquía, y uno entendía la posibilidad de encontrarse con pensamientos totalmente diferentes, y es lo que permite la construcción de la democracia. Yo creo que es la época en la cual yo aprendí que precisamente es importante no escuchar a los demás, sino que escucharse a uno sí mismo, respondiendo a lo que le dicen a uno los demás. Creo que eso es más importante porque te permite saber en dónde estás. ¿Cómo acaba un filósofo viendo temas de seguridad? Bien, yo saqué una especialidad de filosofía de la ciencia, y una de mis obsesiones cuando estaba haciendo el doctorado era pensar si posiblemente el análisis político podía ser catalogado como ciencia. Llegué a la conclusión, y la sigo sosteniendo, que no es una ciencia, no la ciencia política, la ciencia política. Es más un arte. Sí, digámoslo, un arte del pensar. Es un arte informado. Vamos a ver, yo creo que tienes razón, es un arte informado. Tiene que estar informado por la ciencia, por datos, pero no deja de tener una parte que es una expresión de subjetividad, de ponderaciones, de valoraciones. Lo que tenemos nosotros en Guatemala como afirmación, que es el olfato. El olfato no te lo da el conocimiento, no te lo da la experiencia de vida, sobre todo. Entonces, para no ser muy larga la historia, básicamente cuando regresé con el doctorado, y que me fue muy bien porque gané un premio prácticamente, yo saqué el doctorado, y lo digo porque quiero un poco sentirme orgulloso de ese doctorado, lo gané con suma cum laude, 10 sobre 10, y venía con una preocupación, efectivamente, pensando de que en esa época, cuando yo regresé, se firmaron los acuerdos de paz, una esperanza sobre la gente relativamente joven. Yo ya era un adulto joven, tenía más de 30 años, pero surge entonces un tema importante: si es el análisis no es científico, ¿qué aporta? Y es justamente lo que tú decías, si era el ser un arte, y un arte que ayuda a quienes toman decisiones. En esa lógica yo empecé a trabajar sobre el análisis prospectivo y qué certeza podemos tener sobre el análisis prospectivo, y por razones de interés para saber qué significaba hacer eso, solicité ingresar a trabajar en aquel entonces, estamos hablando del año 2000, cuando asume el presidente Portillo, en la Secretaría de Análisis Estratégico. Edgar Gutiérrez era el secretario. Pedí, y Edgar me aceptó para ser analista, y después fui director de análisis, y para no hacerlo corto terminé siendo secretario de análisis estratégico. Empecé en inteligencia estratégica, luego en inteligencia criminal, y así es como estoy donde estoy. Que quiero hablar un poquito de cómo estás viendo la inteligencia civil, digamos, claro, en esta segunda oportunidad, que en gran medida, bueno, en tu caso yo diría la tercera, ¿verdad? Es esa época. Luego esta otra, donde fuiste ministro de Gobernación brevemente en época de la UNE, y ahora esta otra oportunidad, y son consistentemente ya en este siglo has estado en 3 experiencias importantes, digamos, de la historia. Y bueno, ¿tú te acuerdas que estuvimos juntos hace años precisamente en un proyecto que hacía de Propaz? Ajá. Que escribimos ahí, bueno, yo escribí unos escenarios con mis queridos amigos y colegas que hoy están en el gobierno también, que son Cristian Espinosa y Carlos Mendoza. Hicimos unos escenarios y me acuerdo de tu coautor. ¿Te acuerdas tú de qué coautor tenías en ese...? Sí, fue con Bernardo. Bernardo Arévalo, ¿verdad? Con él fue precisamente sobre el tema de derechos humanos y seguridad. Ese era el tema en el marco de los acuerdos de paz. Y ahora te da la oportunidad con que tu coautor sea presidente y tú seas ministro de Gobernación. Digamos, si hay un punto, voy a hablar de 3 niveles: el nivel técnico, el nivel, digamos, más académico en el sentido estricto, y el nivel político. En el nivel técnico y doctrinario, con Bernardo coincidimos en gran medida doctrinariamente sobre el tema de la seguridad democrática, pero fundamentalmente en el énfasis sobre el tema de los derechos humanos
y la posibilidad que el ejercicio de las seguridades del Estado no significa el sacrificar los derechos humanos, sino que al contrario. Lo que no significa no ser contundentes en la aplicación de la ley, que son dos cosas diferentes. O sea, ir por los derechos humanos no significa ser laxo en el cumplimiento de la ley, no que al contrario. El otro tema que es político es también que, digamos, la base y lo que colaboré y colaboramos con Bernardo a través de los años, en el espacio de Interpeace, en el cual yo también fui parte del equipo de Interpeace, digamos, tenemos una plataforma en común, pero en términos políticos hay algo que suma a esa plataforma en común en lo doctrinal y en lo técnico, y es precisamente la perspectiva de futuro. Y la perspectiva de futuro es que efectivamente en términos políticos el ejercicio del poder debe de ser precisamente para crear las condiciones de bienestar de una población en cualquier sociedad. Cómo asuma cada individuo lo que es bienestar y qué haga para alcanzar ese bienestar es un problema de la particular individualidad de cada uno de nosotros y de las colectividades, particularmente de las comunidades. Pero le corresponde al poder generar las condiciones para que esa individualidad... Y en ese sentido, el tema fundamental es que yo comparto el tema del programa del presidente Arévalo y es la construcción de condiciones para el desarrollo integral. Y la inclusión del desarrollo integral significa también un tema fundamental. El Estado está mandado a crear condiciones para un ejercicio efectivo de los derechos humanos. Los derechos humanos no son una concesión del Estado. Los derechos humanos no son como algunos maliciosamente quieren manejarlo, como es un reconocimiento a privilegios a algunos en comparación a otros. Por ejemplo, cuando se habla del discurso de que los delincuentes tienen derechos humanos y los que no somos delincuentes, no, ahí hay un enfoque totalmente equivocado. Pero en el caso de seguridad, el aporte fundamental es crear precisamente una condición de las más importantes para que la gente pueda acceder a su propio bienestar, y es una gestión adecuada del riesgo y la amenaza. Es decir, el Estado está mandado, porque es el Estado. Puede dar subsidiariamente a un privado, como en el caso de las empresas que se dedican a los servicios de seguridad, puede concederles ese elemento, pero la obligación real es del Estado. ¿Y en qué consiste esa obligación? Yo doy las condiciones para que la gestión y el riesgo de la amenaza sea tal que permita que la gente pueda moverse para su bienestar. Eso el Estado guatemalteco, y no solo el nuestro, en lo que en toda la región hemos sido poco capaces de poder crear esas condiciones. Entonces, el objetivo fundamental estratégico coincide con el objetivo, en temas de seguridad, coincide con el propósito del gobierno, es decir, crear condiciones. Y en eso estamos trabajando, creando las condiciones que significa manejar gestionar el riesgo y la amenaza. Y en este caso tenemos claramente identificadas varias amenazas y varios riesgos, pero quizá el más importante que hemos analizado y puesto prioritario es el tema de la extorsión. Y es el tema del narcotráfico. ¿Por qué razón? Porque el tema del narcotráfico ya no es solo el trasiego de droga, sino que es el comportamiento de las estructuras criminales que no solo siguen al narcotráfico, otras actividades. Y la influencia que generan sobre la sociedad. Y ese es el riesgo que... Son esos dos ámbitos que estamos trabajando en este momento. Hay otro tercero que no es tanto de riesgo de amenazas, aunque de vulnerabilidad, porque un Estado es capaz de afrontar el riesgo de la amenaza si tiene capacidades y cuánto vulnerable es. El nuestro es un Estado vulnerable. En una sociedad que ha sido permisiva, por ejemplo, con la corrupción, es indiscutible que el tema de la institucionalidad de seguridad se debilita. Tenemos que trabajar entonces en fortalecer esa vulnerabilidad y lo que llamamos el fortalecimiento institucional. Y antes de eso, o sea, como algo previo, ¿no te parece, antes de entrar en los análisis que creo que correctamente haces de la influencia del crimen organizado, de los extorsionistas, etcétera, etcétera, tenemos que pensar precisamente en ese ambiente de vulnerabilidades? Y en ese ambiente de vulnerabilidades, el riesgo más importante es la actitud del MP, que intentó dar un golpe de Estado a Bernardo Arévalo en la época de transición. Digamos, aquí hay que hacer un matiz, Daniel, y un matiz que es importante. Y yo personalmente no creo en blancos y en negros. Materia de seguridad y justicia, los blancos y negros son un análisis que nos puede llevar a cometer percepciones equivocadas. Yo creo que en el tema del MP hay dos grandes dimensiones. La dimensión propiamente del papel que ha jugado
precisamente en los últimos meses y donde también ha tenido un rol importante en, lo voy a poner de esta manera, en alterar precisamente las dinámicas formales que se venían dando a través de los años en tema de las elecciones y que estaba a punto de romperse. Pero por otro lado está el tema puramente técnico. ¿Técnico a qué me refiero? Me refiero al objetivo precisamente de la persecución criminal, y es donde ahí nosotros entramos en una relación directa con el Ministerio Público. Es decir, sin no valorarlo el otro aspecto, yo prefiero enfatizarme más en el segundo aspecto. ¿Por qué razón? Porque una relación de trabajo técnico-operativa con las fiscalías nos va a permitir como país, en el éxito, el poder afrontar el tema de la criminalidad. Si no lo hacemos, la delincuencia va a crecer y la responsabilidad va a ser de ambas partes. Pero si me permites, Francisco, una cosa es, claro, yo no creo que haya nadie en todo el país que esté en contra de que MP y PNC y Gobernación trabajen para detener extorsionistas y para hacer operativos en cárceles y todo ese tipo de cosas. Y luego está esta otra que no sé si es de darle énfasis, no sé qué tanto no podrían estar perfectamente combinadas, y que una cosa no quita la otra, de una serie de gestos y de actitud y de discurso político hacia la Fiscalía, el papel que ha jugado, tú llamas en alteración de la transición normal de poder en época de... Es un golpe de Estado, es un intento de golpe de Estado, es un intento de que el que iba a ser presidente no lo fuese. Eso, digamos, yo creo que no hay mucha discusión conceptual en ese sentido. ¿No crees que cometiste un error, hablando antes que decías de aprender y estar abierto, en esa actitud con la fiscal, donde básicamente te cacharon sonriendo y abrazándola 2 veces, con lo que significa eso? Que no es algo menor, digamos. O sea, no es algo a hacer de menos cuando estamos, sobre todo los primeros días, estamos en una, entre comillas, batalla de gestos, batalla de retórica, y vaya si lo ha entendido ella, Francisco. Vaya si lo ha entendido, porque ahí tiene a su fotógrafo esperando que a ustedes medio se les vaya una risa para tirar la fotografía. Sobre este punto, digamos, es un tema que tiene que ver con estilos y tiene que ver con formas de ser en términos del ejercicio de la política. No todos tenemos la misma enfoque y la misma perspectiva. Estoy consciente que el simbolismo en su semántica puede tener un contenido similar, pero en cuanto a acción precisamente de nuestra forma de ser, no necesariamente estamos circunscritos solo a una semántica que sea reconocida por el resto. Me explico. Un saludo o una sonrisa puede significar en un contexto varias cosas. Si hablamos de semántica de los gestos, puede significar básicamente el tema de atenerse conscientemente a qué es lo que voy a hacer yo, y eso depende de un estilo, o va a significar simple y sencillamente ser espontáneo. Si tú quieres, para decirlo de manera directa, mi espontaneidad, mi personalidad es siempre darle una sonrisa a los demás, no importa quién tenga enfrente. Probablemente alguien me podría hacer la crítica, no, es que eso es un desliz y políticamente debería Francisco de entender que es un desliz. Yo insisto que no necesariamente es un desliz. Es decir, creo que un desliz sería, por ejemplo, el que nosotros como Ministerio de Gobernación no tuviéramos claro los marcos legales de funcionalidad de cada uno de nosotros y nosotros fuéramos más allá de nuestra obligación en relación al Ministerio Público. Políticamente sería, digamos, un tema que sería muy complicado. Yo no le doy mucha importancia al tema del gesto de la sonrisa, porque no fue pensado como un elemento de una semántica política. Creo que en nuestro caso y en mi caso en particular, la semántica política, más que las perspectivas visuales, son las perspectivas del discurso. Me explico. Hay culturas que prefieren más lo visual y hay culturas que prefieren más el contenido de un discurso escrito o hablado. Mi forma de ser y mi semántica política va más en las afirmaciones que hago
Si lo hago con sonrisa o lo hago con seriedad, para mí es relativamente secundario. Me parece importante decir con contundencia lo que creo, mis principios, y fundamentalmente hacer acciones que vayan acorde a eso. Si hubo una interpretación de un sector de la población contrario, paciencia. No todos concebimos las cosas de la misma manera. Comprendo la crítica, pero honestamente no voy a dejar de sonreír a nadie porque la mayoría cree que conseguir es un gesto político. Bueno, a lo mejor lo que es más secundario en un ambiente como este es tu estilo y no tanto los gestos pues, y cómo lo interpreta la gente, sí, digamos, como idea es posible, a dejar allí, digamos. Da la sensación de que tu estilo lo estás poniendo por encima de ese juego de percepciones que yo creo que en los primeros días es tan importante. Ahora, sobre ese punto sí creo que hay que hacer una reflexión y me distancio un poco del que toma decisiones y me voy en la perspectiva del analista. Yo creo, a mí me encantaría hacer una encuesta a quiénes son los que les preocupan esas semánticas, y me creo que no son muchos. Es decir, alguien me decía, no, es que las redes sociales, sí, pero las redes sociales no son a la población que yo le estoy trabajando, en general, son parte de esa población. ¿A qué me refiero con esto? Y no quiero, digamos, desvalorar la importancia que tiene las redes sociales, sí. Pero también hay mucha realidad virtual que ustedes los analistas, y yo cuando he sido analista, ponemos en la percepción, y que no necesariamente, y este es un tema que puede ser debatido obviamente, un tema que tiene que ver con eso, con el tema de la percepción y con los significados de esos simbolismos. Claro, en un país como el nuestro, una sonrisa puede significar precisamente el que yo estoy bien con una persona, pero si tú quieres verlo de una perspectiva totalmente extrema, puede significar también el doctor Merengue. Entonces, si sí. Tú con otro que la estás muchos jóvenes no con una sobredosis de ternura, es lo que me estás diciendo. Esto, decir el doctor Merengue es yo río, pero no estoy riendo. Pero esas son cuestiones de enfoques que yo honestamente no le he estado dando mucha importancia a este tema. Sí. O sea, con cariño y respeto se ve que no lo estás dando. Yo solo te invitaría a pensar que precisamente por una cosa que en teoría de comunicación se llama... Los periodistas somos un desastre en el plano científico, digamos, los que nos hemos formado en el periodismo. Yo no me considero periodista, pero me formé en ese... El único marco teórico de verdad que tenemos es la teoría de la comunicación. Que es lo único medio sólido que tiene un periodista como marco teórico de ciencias sociales. Y lo que te dice la teoría de la agenda es precisamente, y si me permites, es yo creo que por lo que ganó Semilla, porque precisamente era fuerte en ese ámbito de las redes sociales, de los gestos, de lo visual, que las redes sociales ya culturalmente nos han metido en el ámbito visual, es que se permea poco a poco, tarda, y hoy a lo mejor haces una encuesta y mides la percepción de aprobación de Bernardo o algún otro proxy para esto que ha pasado en los 2 primeros meses, pero eventualmente todas estos juegos de gestos se van permeando y puede tener consecuencias mucho mayores. En ese sentido te agradezco mucho la importancia que me das, que ese gesto pueda significar una pérdida de reconocimiento, porque digo... No solo ese, sino eventualmente... No, yo estoy de acuerdo que si se midiese hoy, tiene razón de que hay otro público que está ahí fuera, que no está recibiendo esa clase de percepciones. Lo que digo es, si esto se vuelve una narrativa consistente, eventualmente a través del efecto agenda va permeando y puede tener otras consecuencias. Pero acabas de usar un término importante, si se vuelve. Entonces, hablemos si se vuelve y repitamos. Y si no se vuelve, podemos hablarlo de igual manera. Digo, en el mismo juego, ahí por estaba supuesto, Bernardo Vallal, que yo ahí sí se vio que le hicieron una emboscada. Ahora yo quisiera hablar del tema de percepción, más allá de esto que estamos platicando. El punto, sobre todo en seguridad, en política en general, pero en seguridad es muy importante el tema de la percepción. Y digámoslo de esta manera, es un tema que sí nosotros le estamos poniendo mucha atención, porque necesitamos construir una narrativa y una percepción que esté basada en hechos concretos. Claro, nosotros podríamos tener éxitos, resultados y no decirlos, y esperar que sean los medios los que lo digan, y no hacer algo más que eso, y que también en algunos contextos es legítimo, y no solo legítimo, lo que es válido.
En términos comunicativos me refiero. Pero hay momentos donde creo que es necesario que la institucionalidad enfatice ciertos éxitos. Nunca enfatizar lo que no se hizo o lo que no se dio, pero sí lo que se dio y lo que se hizo, enfatizarlo. Y digamos, en esa lógica, efectivamente, hay gestos que probablemente no consideramos en esa dinámica, pero en términos de la percepción estamos haciendo un esfuerzo por trasladar precisamente a la población los éxitos que nosotros estamos llevando a cabo, por una simple y sencilla razón. La población, los ciudadanos, necesitamos precisamente el saber de que no se está resolviendo el problema, porque pretenderlo sería absurdo, pero sí se está teniendo trabajo con respecto a encaminarnos a resolver el problema. Y ese tema me parece a mí fundamental como tema de percepción y como narrativa. Que obviamente hay errores, equivocaciones en el camino, las habrán, las asumimos y continuamos adelante. Y en esto, ¿por qué digo esto? Porque hay otros elementos simbólicos que podrían ser mucho más drásticos en términos negativos, y particularmente estoy hablando aquí en las relaciones interinstitucionales. Algo que sí nosotros no nos podemos permitir como ejecutivo es pensar que nosotros estamos, digamos, en un gesto que autorice o que de alguna manera legitime ciertas acciones del rompimiento del orden constitucional. Esto sí me parece a mí fundamental. Desde el momento en el cual se pudiera empoderar ciertas acciones de ese rompimiento, sí sería un daño gravísimo a la institucionalidad. Y de parte del Ministerio de Gobernación o de las Fuerzas de Seguridad, voy a poner un ejemplo, si nosotros como Policía Nacional Civil empezamos, por ejemplo, con una lógica de violación a los derechos humanos, justificando que es necesario tal violación para garantizar la seguridad de las personas, sería un gesto totalmente contrario a lo que nosotros estamos estableciendo. ¿A qué me estoy refiriendo con eso en última instancia? A referirnos de que hay sutilezas que tal vez no manejamos siempre, pero aquellas que para nosotros son fundamentales de trasladar a la población con toda la certeza de lo que estamos haciendo, son los gestos para nosotros más importantes. Y creo que estamos trabajando también en esa dinámica de trasladarlo. Repito, hay valoraciones, sí. Pueden decirnos, te has equivocado en esto, o el ministerio. Y yo creo que precisamente es cuestión de discutir los enfoques que puedan... Y hablemos de acciones más que de discurso, porque creo que con respecto a este, digamos, choque que existe, que es inevitable, que es latente, que además es positivo desde mi perspectiva política, digamos, con el Ministerio Público, con lo que hizo y con lo que sigue queriendo hacer, el Ministerio de Gobernación va a jugar un papel allí, y es un papel muy complicado, digamos, dentro de respetar la ley, hacer lo que se tiene que hacer y demás. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público y el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, concretamente, si el Ministerio Público empieza a llevar a cabo, y el Ministerio Público trabaja en temas de investigación criminal directamente con el Ministerio Público? O sea, las dos entidades trabajan de la mano. ¿Qué pasa si se identifica que se está haciendo un caso alrededor, ¿no?, de intimidar a lo que ellos consideran su oposición política, o se estaban utilizando recursos para espiar gente con softwares que tienen ahí en el Ministerio Público y que ustedes, de alguna manera, como una entidad que tiene inteligencia civil, pueden percibir? ¿Qué pasa si hay operativos para, no sé, detener a gente que está en el proceso de elección de Cortes, como pasó la otra vez? Digamos, yo te lo pongo en contexto. Uno de los grandes ventajas que Néstor Vázquez concretamente tiene en este proceso de elección de Cortes, para decir nombre y apellidos, es que cuando lo eligieron a él en la Corte de Constitucionalidad, y que nadie se olvide, en 2021, detuvieron a su máximo rival el mismo día que va a empezar esas Cortes, en un caso donde a él también le tendrían que haber pedido el retiro del antejuicio. En ese momento estaba en la Corte Suprema de Justicia, y eso es algo con lo que, esa percepción es algo con lo que Néstor, el magistrado, está jugando. De decir, yo tengo al MP, mira lo que pasó, y se genera un mito de uy, qué miedo y demás. Todo eso se hace con el Ministerio de Gobernación. ¿Qué pasa si se empiezan a identificar esta clase de cosas? Mira, aquí hay un tema que es muy importante y hay que señalar en términos comparativos del pasado reciente, y es que hubieron muchas de estas acciones que a todas luces muchos hemos calificado de ilegales.
o de acusaciones o criminalización, para usar el término correcto, sin ningún sustento, y que ha llevado incluso a tener muchas personas en el exilio. Hay que recordar una cuestión importante que significa la articulación interinstitucional, y la articulación no solo es el MP y Gobernación, sino que también son las Cortes. Ese es un punto que es importante recordarlo. Es decir, no es solo el Ministerio de Gobernación que le dice sí al MP o no, en función de las indicaciones de ellos como coordinadores de la investigación criminal, como lo establece la ley, sino que también hay procedimientos del debido proceso, valga la redundancia, que vienen precisamente del área jurisdiccional, que son los jueces. ¿Qué sucede? ¿Por qué no llegamos al punto tal donde se hizo efectivo el golpe de Estado, como tú le llamas? Efectivamente, porque a pesar de la situación complicada que tenía el país, hubo un atisbo de institucionalidad que estuvo a punto de quebrarse, y los que vivimos el 14 de enero, que llegamos hasta la madrugada del 15, estuvimos a punto de pensar que se iba a quebrar, algo que todavía permitió en ese momento el tema de la democracia, y obviamente los actores no institucionales que conocemos muy bien la historia reciente. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque esta articulación que se dio en ese momento, yo estoy convencido que no tiene la misma fuerza el día de hoy. En primer lugar, cualquier procedimiento que nosotros tengamos que realizar en función a la solicitud del Ministerio Público deben de estar enmarcados dentro de ese proceso. Por ejemplo, una orden de captura. Una orden de captura es una orden que no da el Ministerio Público, sino que el Ministerio Público se la solicita a un juez, y un juez da la orden de captura, y para eso hay una serie de elementos que permiten al juez tomar la decisión. Yo no sé si ahora estamos en la misma condición que unas semanas atrás o unos meses atrás, donde los jueces fácilmente emitían este tipo de órdenes. No puedo saberlo con precisión. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros solo podemos actuar en función de esas dinámicas. Por ejemplo, que el MP, en una situación hipotética, me dijera, mire, que Inteligencia Civil haga un seguimiento o una escucha telefónica, aunque no hay escuchas telefónicas, eso lo tiene el Ministerio Público. Lo tienen ellos. Pero luego explico algo sobre esto. Pero otras cosas como seguimiento, por ejemplo, nosotros simple y sencillamente no podemos hacerlo porque no está enmarcado dentro de la ley de la DIGICI y de la ley que existe. Es decir, nadie puede venir a decirle a la DIGICI, hagan un seguimiento en esa lógica, sobre todo si es para obtener elementos para judicializar. Un problema que ha tenido la DIGICI en los últimos años, que no es solo con el gobierno anterior y con la gestión anterior, no, que viene de mucho tiempo atrás, donde se empezó a utilizar a la DIGICI por sus métodos especiales que tiene a obtener información que luego se judicializó. Eso es totalmente prohibido por la ley. La indicación que tiene la DIGICI en este momento es que cualquier solicitud de un tema que luego se puede convertir en un tema judicial no es posible. La ley y la doctrina internacional lo establece con claridad. Ninguna acción de inteligencia puede derivar en un elemento judicial o un elemento operativo, precisamente en el marco de la aplicación de la justicia. Eso está descartado totalmente, entonces. Y esto implica otra serie de aspectos que sabemos que si se hicieron, en el caso famoso de la detención y la aplicación de la orden de captura de Solórzano Fopa, es un ejemplo emblemático de esto. Eran carros de la DIGICI. Sí, exacto. Ellos no tenían, este es un delito, porque ellos no pueden operar este tipo de acciones. En última instancia, el trabajo de la DIGICI podría ser la ubicación de la persona, pero nunca participar en la implementación de la orden de captura. Pero es ese carro el que se le pone enfrente y lo Digamos, bloquea, yo sospecho que sí, aunque no hay prueba, porque también no quiero decir algo que después si me preguntan en un juicio no pudiera sustentar. Pero sí, digamos, el tema, por ejemplo, que estamos promoviendo, por cierto, hago el paréntesis, de las placas tapadas, eso es ilegal. Y no solo ilegal para el particular, es ilegal para los vehículos. Ya en gabinetes se dio ya la indicación precisamente de que ninguna institución tenga esa costumbre, aún las instituciones de las fuerzas de seguridad. Eso de que ocultar la placa es para darle seguridad a la gente es la falacia más grande que existe.
no mucho menos el privado. Entonces ya en su momento vamos a empezar una serie de operativos para tratar de erradicar esta práctica totalmente ilegal. Digo cosas de este tipo que por las dinámicas que se habían dado, se habían tomado, son cosas que nosotros no vamos a permitir. Por lo tanto, el radio de acción de cualquier situación que pueda poner en riesgo la institucionalidad o el Estado de Derecho se ve en este momento con más complicaciones que hace unos meses. ¿Qué sucedería si tuviéramos un caso donde hubo una acusación espuria y un juez tomara la decisión? Ahí tenemos el problema de que tampoco nosotros podemos cometer desacato. Claro, la ley establece ciertos criterios y ciertos procedimientos para implementar una orden de captura y nosotros, tengo que decirlo con toda claridad, no podemos tampoco, no obedecer. Y todo por otro criterio. Puede hacer que yo como ministro tenga claridad, estoy hablando de una situación hipotética en el mundo de la ciencia ficción, puede hacer que en ese mundo de la ciencia ficción al Ministerio de Gobernación le digan que ejecute una orden que considero a todas luces y que todos dicen que a todas luces no es correcta, yo no puedo decir que no. ¿Y por qué razón? Porque entonces yo me pongo un predicamento muy importante. No cumplir la ley es un buen medio para hacer cumplir la ley, pero eso va a depender también de cada situación y de cada momento. Eso sí, nadie en el Estado está obligado a obedecer órdenes que sean ilegales. Nadie, ni el ministro, ni un agente de policía, ni una secretaria, nadie está en condiciones reales de poder obedecer una orden que sea ilegal. Ese es un criterio que hemos insistido en esta administración, que no pueden aceptar de un jefe o de una autoridad algo que sea ilegal. También recordarles que Transdoc es la feria del empleo permanente. Si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contratar los servicios de Transdoc. Al contratar ese servicio tiene un acceso ilimitado a hojas de vida y pueden confiar en ellos para que le consigan el mejor talento humano. Pueden escribir cualquier duda al contáctenos @transdoc.com o visitar transdoc.com. Ya sabe, si tiene una empresa, si necesita talento humano para esa empresa, confíe en Transdoc. Llevan haciéndolo bastante tiempo y no se van a arrepentir. Transdoc.com. La inteligencia civil ha sido como un tema presente en tu vida profesional, ¿verdad? Claro, sí, sí. ¿Se te reconoce la paternidad Sí, me nombró el presidente Berché para implementarla en el 2007. Que es el de la presidente de la DIGISI. ¿Sí? La DIGISI la implementamos me llama el presidente Berché con Adela de Torreviarte para implementarla. Yo en ese entonces estaba gratamente trabajando en sociedad civil, no voy a decir dónde porque los enemigos que me acusan de chairo van a decir que soy totalmente chairo. Lo eres. Entonces, yo no sé si lo sea, pero realidad. bueno, como dije que ahora no aceptaba etiquetas. Te haces que no, sé, pero eres un chairo de toda la vida, ¿no? Como dicen que no, como dije que no iba a aceptar etiquetas. El tema de la DIGISI es un tema, digamos, interesante, porque es el tema de una institución que se dedica a la inteligencia como objetivo específico y es la contención del fenómeno de lo que llamamos aquí en Guatemala la delincuencia común y la delincuencia organizada. Esto, digamos, hace que la DIGISI tenga una particularidad muy, muy específica. Yo sigo creyendo que la inteligencia criminal es fundamental para abordar el problema de la delincuencia. La inteligencia no es trabajo operativo para judicializar casos, no es tampoco un tema operativo para detener personas, es un tema para comprender en términos operativos y estratégicos el fenómeno criminal. Sobre todo en estos últimos tiempos, ¿qué hay de diferente, por ejemplo, hoy en comparación a hace unos años? Es que la mayoría, porque sería exagerado decir todos, pero la mayoría de los delitos que tienen impacto en la sociedad tienen detrás comportamientos de estructuras criminales. El individuo que decide cometer un delito como un elemento de voluntad propia, si yo decido atravesarme el semáforo en rojo, lo hago yo, Francisco Jiménez. O matar al amante de mi esposa o lo que sea. Ajá, pero, digamos, la mayoría de los delitos hoy no solo es la voluntad personal, sino que el soporte de una estructura que me da logística, que me da protección, etcétera, etcétera. Y esto está haciendo que nuestra sociedad
sea más complejo el tema de la criminalidad. Y no estoy hablando solo del tema de los delitos por excelencia de crimen organizado como el narcotráfico, contrabando o tráfico de personas, la extorsión, por ejemplo, aunque no sea de mara y pandilla necesariamente. Esto nos lleva precisamente a que nosotros tenemos que tener un enfoque que ya se había empezado a iniciar, pero que lamentablemente se perdió, y ver los fenómenos delictivos en una lógica de estructura y no solo una lógica de comportamiento individual. Aunque si bien es cierto de que nuestra ley, como sucede en todos lados, a excepción en algunos países, el delito es personalísimo, es mi voluntad, tengo que comprender el comportamiento estructural para afrontar el problema criminal. No hay que olvidar de que la delincuencia es también un fenómeno social, es la expresión de una sociedad. Tenemos que entenderlo también de esa manera para poder afrontarlo. No solo es la voluntad de quien no quiera cumplir la ley o rompe la ley, sino que también es el tema de un momento que hay que comprender, y esa es la razón fundamental de la inteligencia criminal. ¿Y cómo te has encontrado esa inteligencia? En este momento hay una inteligencia totalmente, la encontramos, ¿cómo decir?, para usar un término clásico de los que trabajan el tema, desviada. Okay. Cuando en el mundo se habla de un servicio de inteligencia desviado, se dice fundamentalmente de que no cumple los objetivos para los cuales fue creado. Que está para otra cosa. Está para otra cosa. Y era una herramienta para otra cosa. Aunque no sea necesariamente ilegal. Eso es importante señalarlo. Lo que sucede es que hasta el momento estamos todavía, porque es muy difícil, no encontramos evidencias inmediatas de un acto ilegal. Suponemos de que hubieron actos ilegales. Suponemos, como el caso de Solórzano Fopa y otros casos, pero que sabemos que hubo seguimiento a opositores políticos, sí. Pero esto lo estoy planteando. Sí, cosas así. Esto no puedo plantearlo como una evidencia porque sería irresponsable de mi parte. Tenemos un proceso en el cual estamos, afrontando y comprendiendo qué fue lo que pasó, pero hay un tema que no digo que sea más importante, pero que es fundamental, y es empezar a cambiar procedimientos al interno. Lo que es evidente de algunas personas que pasando su perfil, revisando su perfil, pasando los criterios de confiabilidad, no pasan estos criterios, les estamos rescindiendo el contrato. Es probable que hayan personas que estén todavía en la DIGIS y se dedicaron a otras cosas, pero con el tiempo vamos a ir estableciendo. Lo que sí es cierto es que los procedimientos y los objetivos de inteligencia han cambiado totalmente. Para nosotros la oposición política no es objeto de trabajo de inteligencia. El objeto de trabajo de inteligencia es la delincuencia, tanto organizada como común, y prepararnos a comprender ese tema. Y no necesariamente son individuos con nombre y apellido, pueden ser simplemente fenómenos que estamos tratando de entender y en algún momento identificar estructuras para poder hacer que la policía y el Ministerio Público hagan una investigación profunda sobre esas situaciones que podemos encontrar. De tu primera experiencia, que fueron 7 meses, 8 meses como ministro de Gobernación en el primer año de la UNE, a esta, ¿qué has aprendido en ese proceso popperiano de estar abierto a la retroalimentación? La primera cuestión, el tema, si tú quieres, más profesional y personal, y es que hay que concentrarse con lo que tenemos y los recursos que tenemos. Pero eso solo es posible en su maximización si entendemos cuál es el riesgo y la amenaza. No partir de supuestos. ¿Por qué decimos que la extorsión es la amenaza más importante que está afectando a la población guatemalteca? Porque en los 12 años de disminución de los datos que nos dicen que hubo una disminución en el comportamiento delictivo, la extorsión, a no ser en el año 2020, no se ha reducido, en lo que la tendencia siempre sea al alza. Solo ese dato estadístico me dice, yo le tengo que dar importancia al tema de la extorsión. Por otro lado, el tema de la extorsión, en el análisis cualitativo, establecemos y la evidencia nos dice que es un delito que no afecta a una persona, sino que a un entorno, a la familia, a los amigos, la comunidad. Y eso significa un elemento, si tú quieres verlo de manera pragmática o práctica, un elemento que afecta a la capacidad de los ciudadanos de buscar su bienestar y por lo tanto de ser actores de la economía. Entonces, solo esos dos datos, el cuantitativo y el cualitativo, me dice a mí y nos dice al equipo el tema de la extorsión, y por eso es que el presidente lo asume también como una prioridad. Este aspecto es diferente a hace
¿Qué aprendí entonces? En que si tenemos claro el riesgo y la amenaza, priorizamos un riesgo, aunque no quiere decir que abandonemos el resto, vamos haciendo que los recursos a la disposición, que no son los mayores recursos posibles, todos los recursos que nos da la ley, yo estoy convencido porque el abordaje de la extorsión y el abordaje de maras y pandillas, tenemos la suficiente normativa legal que nos permita afrontar el tema. Creo que plantear nuevas normativas nos trae un problema muy serio de carácter práctico, técnico. Una nueva ley nos va a obligar a rediseñar la institucionalidad. Está sacando el tema de lo que está pasando ahora, según hablamos. Esto, entonces... Que es que, para poner en contexto a la gente, se está aprobando en primera lectura, creo que con 103 votos, que es un montón, y eso significa que hay un consenso bien claro de pasar esto, la famosa ley antimaras. Yo creo que nuestro problema fundamental como país es que muchas veces la perspectiva política se olvida de la perspectiva técnica. Y no quiero decir que lo político es igual a lo técnico, pero debe considerar lo técnico. Cuando los legisladores por objetivos políticos se olvidan de la perspectiva técnica, tienden a hacer propuestas que en lugar de ser una solución son más un problema. Técnicamente hablando, no políticamente ni doctrinariamente. Técnicamente hablando, el problema es que cualquier consideración del delito del terrorismo tiene muchas complejidades aquí y en todas partes del mundo para ser identificado como tal. El plano no es decir que, porque yo pienso que esta taza es verde, voy a decir que es roja. Entonces todo lo tengo que cambiar para que sea roja, ¿no? Tengo que adaptarme a la realidad. Y la norma debe ser expresión de la realidad y nunca al revés. Yo lo que me temo es que con ser muy innovadores en soluciones normativas, nuevas soluciones normativas, sin darnos el tiempo de utilizar las normativas existentes, vuelvo a insistir, el diseño institucional debe de constituirse a partir de esa nueva normativa. Y esto significa cambios de estrategia, cambios de enfoques en el uso de los recursos, que en la estrategia que estamos empezando nos va a dar una serie de complicaciones que yo creo que nos corremos el riesgo que los éxitos que estamos teniendo vayan a ser truncados precisamente por ese cambio de enfoque normativo. ¿Qué es lo que te obligaría a hacer como ministro de Gobernación esta ley? Solo para que la gente lo entienda. Por ejemplo, el tema del delito del terrorismo en cualquier parte del mundo está fundamentalmente considerado por ciertas acciones identificables precisamente. Por ejemplo, en términos de los convenios internacionales, en términos de las normativas internacionales, aún de los protocolos internacionales, nadie define terrorismo, porque es prácticamente imposible definir terrorismo. Hacen listas de terroristas. Exacto, y hacen lista de acciones concretas. Entonces, aquí la tarea es que si me dejan normado terrorismo es el que hace un terror a la sociedad, por ejemplo. Bueno, hay, con solo porras, sí, si un hombre desnudo pasa enfrente de un grupo de monjas, se van a aterrorizar. Entonces, ese es terrorismo. ¿O no? Es decir, ese es un problema no solo... Y este elenco de acciones tienen que estar claramente identificadas, no solo en nuestro Código Penal, sino que también en las normas. Yo puse este ejemplo como un absurdo, obviamente, pero ninguna parte del mundo lo aceptarían como terrorismo. Entonces, el punto aquí es de orden puramente práctico y técnico. Y solo el hecho de determinar implica metodologías de investigación, metodologías de argumentación en el ámbito jurisdiccional, perdón. Entonces, preparar a los jueces para que también visualicen esto, preparar a los investigadores. Es toda una logística institucional que yo me temo que por desconocimiento probablemente los legisladores no ven esa implicación y va a ser un daño mayor que un beneficio. Recordarles también que San Miguel, que es uno de nuestros más queridos patrocinadores, tienen distribución y venta de madera y tienen madera de expertos. Por tanto, la dirección a la que se pueden abocar es Sexta Avenida 1227 de la Zona 9 y pueden escribir o llamar a el número 2268-0808. No parece que sea un número de WhatsApp, pero pueden escribir por WhatsApp y, por supuesto, también llamar 2268-0808 San Miguel, madera de expertos. ¿Qué crees que están viendo los legisladores? ¿Quedar bien y decir somos duros y les dimos las herramientas para combatir a las maras? Están haciendo lo que hace el político. Es decir, quedar bien o supuestamente bien ante una población que exige más medidas drásticas. Y también, yo lo tengo que decir, mis asesores me han estado diciendo que tenga cuidado cuando hable este tema, pero no puedo dejar de decirlo.
El problema fundamental es que también nos están dando, o para decirlo en buen chapín, nos están poniendo una cáscara de banano para que nos resbalemos. Te puedes imaginar una legislación que se me obligue a que yo responda a esa nueva legislación pretendiendo un nuevo rediseño institucional. No me va a dar tiempo de dar resultados. Y ahora con la legislación que tengo estoy dando resultados. 50 o algo más de extorsionistas capturados ayer. 84, perdón, me están pasando el chivo, para los que 84, con esta nueva legislación, es muy probable que estos 84 en el momento inmediato no van a ser posibles ser detenidos. ¿Por qué? Porque ¿cómo aplico va a obligar a hacer todo un cambio de infraestructura, de personal, de formación, y esto en términos prácticos, en seguridad, los cambios de estrategia, los rumbos rápidos, y eso está demostrado históricamente, son rumbos muy peligrosos. Entonces, digamos, yo creo que esas son las dos razones y las dos motivaciones. ¿Por qué? Porque hasta el momento yo no conozco de esta propuesta, que creo que es la propuesta que se presentó al principio de la legislatura anterior. Ajá. Yo no he escuchado ningún análisis técnico que le dé, técnicamente hablando, no hablo políticamente, le dé un visto bueno en la perspectiva técnica. Y yo personalmente creo que tiene sus complicaciones. Claro, ellos lo presentaron. Cuando tenían la mayoría, no lo aprobaron para los ministros de gobernación del gobierno anterior y te la pueden aprobar a ti para tirarte la cáscara de banano. Así es. Entonces, pero digamos, implica esto el poder, seguir con lo que tenemos. Yo creo que en la legislación pasamos casi 10, 15 años de la historia reciente de Guatemala después de la firma de los acuerdos de paz, donde se legisló de una manera técnicamente y donde hubieron acuerdos entre grupos conservadores y más cercanos al progresismo en el Congreso en los últimos 20 años, que llevaron acuerdos. ¿Por qué? Porque tenían un sustento técnico. Y en seguridad el sustento técnico no es muy diferente. Entonces yo invitaría, si pasa la primera lectura, a una acción responsable del Congreso, a que llame a los técnicos, que no nos llame a nosotros, sino que llame a los técnicos. Ministro de Gobernación que tiene que implementar esto, hombre. Y que digamos, no los argumentos políticos, ni siquiera los argumentos doctrinales, que también los tenemos, pero sí los argumentos técnicos, para que lo que pueda parecer un acto responsable no se convierta en un acto irresponsable. ¿Es también la influencia del buquelismo en Guatemala? Sí y no. Digo sí y no, porque esto ha sido un intento de las legislaciones de algunos legisladores de hace muchos años antes de Bukele. Bukele no necesita de la ley. Claro, la ventaja de Bukele es que tiene otras dinámicas distintas. Tiene unas mayorías que le permiten tener al país en estado de excepción todo el día. Digamos que más que el buquelismo es la respuesta que la gente necesita, que son respuestas rápidas, y eso yo lo puedo comprender. Entonces, la ventaja de los populismos, sea de izquierda o de derecha, es que al atenerse a esa necesidad de la gente de respuestas rápidas que son legítimas, vendiendo respuestas que son aparentemente rápidas, pero que no lo son, es, el gran engaño que se hacen algunas veces. Con respecto a las extorsiones, si tuvieses que poner un objetivo, digamos, imagínate que estás los 4 años, ¿no? Como ministro, ¿qué es lo que tú quisieras presentar como una cifra de éxito en términos de extorsiones? Bien, digamos que cifras como tal es poco difícil dar una proyección. ¿Por qué razón? Porque tenemos una cifra negra muy importante y va a suceder lo siguiente. Si seguimos trabajando con la misma dinámica que estamos trabajando, yo te aseguro que va a haber mayor denuncia. Y en las estadísticas se va a reflejar como mayor aumento de las extorsiones, que no necesariamente va a ser así. Entonces, apostarle a un tema estadístico me parece que sería un error estratégico, pero sí a un tema que es muy importante, y es a una contención precisamente de la calidad de esa denuncia. Me explico. La calidad de la denuncia significa específicamente el tipo de estructura que se denuncia y el tipo de delincuente que se denuncia con la extorsión. Yo lo que esperaría es efectivamente que cualitativamente las denuncias nos lleven al desmantelamiento de estructuras, porque hay un dato, y es lo que no hemos reparado, y ahorita, digamos, me estoy adelantando porque va a ser muy polémico lo que voy a decir en términos de los analistas, y es que la extorsión es un acto, pero hay un acto inicial y un acto final de ese acto general de la extorsión.
Pongamos el ejemplo de la llamada telefónica. La extorsión comienza cuando se levanta el teléfono y se hace el acto extorsivo. Termina con el pago o, en última instancia, con el homicidio de una persona. De por medio hay una atención a la llamada. No todas las llamadas de extorsión concluyen o con un asesinato o concluyen con un pago. El reto fundamentalmente es reducir al máximo la comparación de la llamada inicial con el dato final. Si logramos que sea cada vez más abismal esa diferencia y nos quedamos solo con el manejo de la llamada, ya hemos logrado un éxito. Yo me recuerdo una llamada de extorsión que recibí, la persona sabía mi nombre y mi apellido. Y solo le empecé a preguntar dónde vivo. Venga, dime dónde vivo, hijo de puta. Y tal. Perdón pero eso le dije. Y ahí me di cuenta que no tenía ni la más remota idea de donde yo vivía y ahí se acabó, ¿verdad? Eso fue... No, porque alguien le pasó el nombre para asustar y ya está, ¿verdad? Aquí hay otro tema que nosotros en las fases que tenemos de abordaje tenemos que entrar en un tema de lo que dicen los encargados de la policía de hace siglos. Saber, conocer es prevenir. Y la mayoría de la población no conoce las dinámicas de la extorsión. La ventaja que tiene el delincuente extorsionista es la simetría de información, digamos. Más que eso, su capacidad de emitir temor. Hay una gradación desde el simple temor que va hasta el pánico. Y es el pánico, cuando logran el pánico, es que tú dices información de más, tú pagas. Pero esto es muchas veces porque la persona desconoce ese proceso. Tenemos que empezar vamos a trabajar precisamente sobre dar a conocer estos elementos para que las personas... Como consejos a la persona, que eso yo nunca lo he visto jamás, de cómo tratar una llamada. Yo diría, ¿qué no hacer en una extorsión? Sí, cabal. Porque todos nos dicen qué hacer, pero es mejor en este caso decir qué no hacer, no de su nombre. Cosas de ese tipo, que si logramos nosotros, y lo vamos a lograr como me estoy adelantando, porque es un tema, pero es importante que es parte del tema de la prevención, porque esto nos ayudaría mucho a poder reducir la extorsión. Y el otro tema fundamental es que tenemos que entrar al tema pendiente en la sociedad guatemalteca, que es el delito de lavado de activos. Ya los grupos de extorsionadores están en la lógica de lavado de activos, y si nosotros tenemos... como repito, en 60 días no se puede trabajar todo como quisiéramos, pero vamos a trabajar sobre el tema del lavado de activos porque ese es un principio global. Estoy regresando de una reunión de ministros de seguridad interior de todo el continente americano para poder hacer una alianza que está empezando, tiene un año de haberse creado y nos adherimos el día antes de ayer a esta que se llama el Consejo Latinoamericano de Ministros del Interior, promovido por la Unión Europea, precisamente para el intercambio del tema de las estructuras de crimen organizado. Y el principio fundamental es que si no se entra al tema patrimonial de las estructuras del crimen organizado... Como todo, ¿verdad? Simple y sencillamente no vamos a... Toda estructura de crimen, y al final es el dinero, ¿verdad? Así es. Al final es el dinero. Sé que te tienes que ir, veo que ya tus asistentes dándole al pulgar, significa que cosas están pasando, entonces solo te quería hacer una última pregunta. A la hora de... Sabes que el tema anticorrupción a mí me interesa especialmente. Hay mucha corrupción en gobernación, en la policía y ese tipo de cosas. Te haría una pregunta doble. Primero, ¿cómo vas a orientar el tema anticorrupción directamente dentro del ministerio y qué clase de criterios utilizaste en este sentido para elegir a tu equipo más cercano, que es algo tan importante? Bien, el equipo más cercano fue elegido en base a criterios que en general se estaban manejando desde el inicio del gobierno. Uno, el tema de pertinencia técnica de las personas en función de las tareas que van a asumir. Y cuando digo pertinencia técnica me refiero a estudios, me refiero si es un tema muy específico, si han escrito, si conocen el tema. Segundo, un tema de experiencia en el Estado, es decir, se requiere. ¿Por qué razón? Porque sobre todo el equipo más cercano, las tareas son fundamentalmente de coordinación. Entonces, si no conoces las dinámicas institucionales, si no conoces a quién dirigirte en una dirección general, es muy difícil. La curva de aprendizaje que sean personas. Sí, claro, hay personas que tienen entonces pertinencia, que tienen experiencia.
Y una tercera cuestión, que pasen ciertos criterios de confiabilidad, no todos el tema del polígrafo, pero en general también una revisión en la medida de lo que se pueda. Y el cuarto elemento que tiene que ver la confianza. Es decir, esto es muy importante, ¿por qué razón? Cuando hablo de confianza me refiero que esos tres aspectos yo los vea como útiles para la tarea que yo tengo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. El último que firma es Francisco Jiménez. Entonces yo tengo que tener un equipo que me permita también resguardarme de mi responsabilidad como, digamos, titular de la cartera. Ahora bien, hay otro tema que es muy importante, que quiero señalarlo y que fue polémica de alguna manera en algún momento, y es que yo también creo fundamentalmente en apostarle a la gente joven que quiere entrar en los temas, y tenemos un proceso que ya lo hice yo en la DIGICI anteriormente, que es precisamente con reclutar personas que puedan estar interesadas en trabajar y que son de las universidades que se acaban de graduar. Este es un tema que todavía no he empezado yo a trabajar como normalmente lo hacemos, pero ¿por qué lo menciono? Porque efectivamente en su momento vamos a invitar, digamos, a facultades de ciencia política que nos sugieran personas que puedan trabajar con nosotros y los formando para los cuadros del futuro. ¿Por qué razón? Porque tenemos que dignificar el trabajo en el Estado. El trabajo en el Estado, hay demasiados 029, hay que empezar a formalizar, cambiar eso. Eso no es un problema nuestro, es del Estado en general, pero también tiene que ver mucho el tema de formación y de carrera al interno del Estado. Es decir, necesitamos gente que se comprometa desde muy joven a la institucionalidad, y lo menciono porque fundamentalmente esto, por ejemplo, fue muy importante cuando creamos la DIGICI, fue muy importante en la SAE en su momento, y donde muchos cuadros de inteligencia hoy empezaron recién graduados de la universidad y hoy se dedican a este tema, tanto en el mundo privado como en el mundo del Estado. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo siento que la conversación es un poco corta, entonces te voy a volver a invitar en claro, algún otro con mucho momento. gusto. Cuando tengas tiempo entre perseguir maras y dar abrazos amables. Y nos estamos viendo por aquí. Claro, por supuesto. Y a mareros no he abrazado porque no he tenido la oportunidad. Pero sí lo harías. No va a quedar muy bien eso, estéticamente hablando. Es una manera provocadora de reírme de mí mismo, si quieres. Sí, pero es importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias de verdad. Gracias a todos ustedes. Ya saben, denle al botón de suscribir, nuestras redes sociales, a Tangente GT en YouTube, y búsquennos en sus plataformas de podcast favoritas. Nos vemos en la siguiente entrevista.